Listo. Buenas tardes, profesor. El día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto de bioquímica, el cual consta en el aumento de la capacidad fermentativa de lactosa en Lactobacillus bulgaricus por métodos de estimulación y selección genética. Mi grupo está conformado por Andrés Felipe Córdoba y mi persona. Antes que todo, tenemos que tener en cuenta el marco teórico para partir de un proceso y cómo vamos a realizar este proyecto. Primeramente, vamos a tener en cuenta el concepto de que es un mutágeno. Este se define como una sustancia que provoca cambios genéticos e irreversibles en el material genético del ácido desoxirribonucleico de una célula. Prácticamente, este genera cambios en el ADN. Y otro segundo concepto fundamental consta desde que los primeros días de la bacteriología ha sido difícil distinguir entre dos tipos de bacterias. Una de ellas es Lactobacillus acidophilus y el otro el Lactobacillus bulgaricus, que es el cual vamos a trabajar, lo que genera cierta confusión entre estos microorganismos. Tras haber hablado del marco teórico, vamos a tener en cuenta nuestra ruta metabólica para llevar a cabo este proceso. Vamos a usar primordialmente la fermentación láctica, la cual es un proceso metabólico de carácter anaeróbico, es decir, sin oxígeno, en el que ciertas bacterias y células transforman la glucosa en ácido láctico. Como está a falta de oxígeno, las células generan energía mediante la glucólisis, como observamos en la figura, dividiendo la glucosa en piruvato, y luego convirtiéndolo en el ácido láctico mediante la fermentación. Esta conversión regenera coenzimas y permite continuar el ciclo. Este proceso es muy común en alimentos como el yogur, el queso y ciertos derivados lácticos. También vamos a hablar de la desnaturalización de las proteínas, que es algo de lo que vamos a realizar. Al desnaturalizar una proteína ocurre cuando hay una alteración de las interacciones entre los grupos R que estabilizan la estructura secundaria, terciaria o cuaternaria de esta. Además, la pérdida de las estructuras secundarias y terciarias ocurren cuando cambian las condiciones del medio, por ejemplo, aumentando la temperatura o haciendo el pH muy ácido o muy básico, teniendo en cuenta diferentes métodos. Bueno, para el desarrollo de este proyecto es muy importante entender los experimentos ALE, que son estrategias donde pues se someten a estos experimentos a una presión de selección intencionada con el fin de que pues se adapten a las condiciones y seleccionar aquellos que cumplan las adaptaciones, en este caso mutaciones, deseadas. Con eso tendremos la definición de variables. Es importante tener pues varios parámetros del experimento para tener una buena precisión y tener una variable específica de respuesta para tener un buen criterio de selección. De igual manera tenemos la evolución, que existen los mecanismos y que pueden adaptarse tanto de manera sexual, en este caso mutación o transferencia vertical, y sexual, que sería una recombinación o transferencia horizontal. En el caso de las limitaciones, no todo se puede lograr, es decir, no se puede inducir capacidades o mejorarlas indefinidamente. Esto mediado por la naturaleza, en este caso de los procesos metabólicos. El fin del proyecto radica en obtener una cepa probiótica de los lactobacillus bulgaricus para poder acelerar su capacidad de fermentación. Nos basamos en esto más que todo porque los probióticos producidos durante la fermentación pueden ayudar a restaurar el equilibrio de las bacterias de la microbiota del intestino y poder aliviar algunos problemas digestivos. Para esto tenemos en cuenta una pregunta de investigación y varias hipótesis. Nuestra pregunta es: ¿el bromuro de tedio tiene un efecto en la adaptación de mutantes con actividad enzimática y tasa de crecimiento aumentada en el cultivo de Lactobacillus bulgaricus? Para esto tenemos 4 hipótesis. En el caso sería si el bromuro de tedio no tiene ningún efecto en la aparición de mutantes en la tasa de crecimiento aumentada, o si por otro lado sí tiene un efecto en su tasa de crecimiento aumentada. De igual manera tenemos si el bromuro no tiene efecto en la aparición de mutantes en su actividad enzimática,
O, por otro lado, sí cuenta con una aparición de mutantes en su actividad enzimática aumentada. Los objetivos del proyecto son dos. Uno de ellos es el general, el cual consta en recuperar una mutante de Lactobacillus bulgaricus que permita fermentar lactosa de una manera más rápida. Mientras que nuestro objetivo específico trata de inducir un aumento en la tasa de crecimiento de Lactobacillus bulgaricus. Ahora hablaremos de los diseños experimentales. Primeramente nos enfocaremos en el crecimiento. Aquí tenemos dos variables, la variable independiente, la cual consta de la concentración de bromuro de tidio en el medio, mientras que las variables dependientes son el crecimiento en placa y tasa de éxitos positivos. Como podemos observar en el recuadro de la parte inferior, vamos a estar cambiando la concentración de manera ascendente del bromuro de tidio en el medio. Mientras que cambiamos esta concentración, tendremos en cuenta nuestras variables de respuesta, tanto el crecimiento en placa, que sería el UFC, y el éxito, que sería la tasa de mutantes positivos. De igual manera, para nuestro diseño experimental de la fermentación, contamos con esta variable independiente que viene siendo el tiempo y el mutante, y estas variables dependientes que son el consumo de lactosa, producción de ácido láctico y la precipitación de la proteína. En la tabla podemos evidenciar que tenemos tanto el aislado original como los mutantes. La idea es hacerla 24, 48 y 120 horas con estas variables de respuesta, como mencioné anteriormente, siendo el consumo de lactosa, producción de ácido láctico y la precipitación de la proteína. Ahora hablaremos de la metodología experimental. Primero, tendremos que tener en cuenta antes de la práctica número 1, el cual sería el aislado. De esta forma, tendremos 3 pasos fundamentales para llevar a cabo. Primero consta que a partir de una muestra de yogur tomaremos aproximadamente 10 gramos y la depositaremos en 90 mililitros de solución salina dentro de un tarro de compota, y para esto incorporaremos completamente por agitación manual. Ya después de esto realizaremos las diluciones seriadas y seguiremos con nuestro segundo paso, que consta en sembrar agar rugosa desde 10 a la menos 5 hasta 10 a la menos 7. Finalmente incubaremos entre 24 y 48 horas a 37 grados centígrados el Lactobacillus bulgaricus. Bueno, ya para nuestra primera práctica, que viene siendo el tratamiento, seleccionaremos una única columna bien aislada de las cajas de agar rugosa previamente incubadas. Con la ayuda de una asa tomaremos una parte de la columna seleccionada y la suspenderemos en un tubo de ensayo de 10 mililitros de solución salina. Esto con ayuda de un vortex para marcar un estándar y poder almacenarla. Posterior a esto incubaremos en un tubo a 37 grados centígrados por 15 minutos. Mientras tanto, a partir de la misma colonia seleccionada, realizaremos una tinción de Gram para verificar sus características morfológicas bajo el microscopio. Una vez ya incubado el tubo de ensayo, tomaremos 10 mililitros del estándar y lo ubicaremos en una placa de Neubauer para poder realizar su conteo de la concentración celular. Incubaremos 2.5 mililitros de suspensión estandarizada en 22.5 mililitros de caldo rogosa con 0 miligramos litro, 200, 500 y 1250 de bromuro de tidio dispuestos en Controller Meyer, y estos 4 tratamientos los incubaremos a 37 grados por 60 minutos. Posterior a esto retiraremos los tratamientos de incubación y sembraremos 10 microlitros en dichas soluciones en 6 cajas de Petri con agar rugosa por cada tratamiento de bromuro de tidio. En este caso serían 18 en total. Y para el tratamiento sin bromuro de tidio sembraremos solamente 2 cajas. Adicionalmente tendremos 2 cajas de control con solución salina. Aquí podemos ver el diagrama
de esta práctica, donde podemos pues, ver con mayor fácilmente este tratamiento. Para la práctica 2, la cual se trataría del screening, tendremos 4 pasos primordiales. El primero de ellos sería de llenar los pocillos de las placas 96 con caldo rogosa y registrar su absorbancia a 550 nanómetros para realizar el blanco del experimento. Posteriormente, con la ayuda de palillos estériles, tomaremos una muestra de cada colonia individual crecida en los medios y la introduciremos en un pocillo con caldo rogosa. El tercer paso constaría de completar 116 pocillos por tratamiento con bromuro de tidio y 16 para el tratamiento sin bromuro de tidio. Finalmente, incubaremos las placas a una temperatura de 37 grados centígrados durante 15 minutos mientras se reparte homogéneamente las células en el medio. Aquí podemos observar el diagrama de la práctica número 2 de una manera más detallada y sencilla. Bueno, aquí tendremos una antes de la tercera práctica, que consta en determinar el tiempo de generación media de cada aislado y escoger 4 mutantes con la mayor tasa de crecimiento que difieran significativamente del resto. Tomaremos alícuotas de 100 microlitros provenientes de los pocillos donde se encuentran estos 4 mutantes seleccionados y los incubaremos en caldo rogosa dispuestos en 4 tubos de ensayo. De igual manera, estos los incubaremos a 37 grados entre 2 y 3 horas. Y por último, tras retirar los tubos de ensayo de incubación, sembraremos por triplicado en agar rogosa cada uno de los mutantes con 2 controles. Y de igual manera incubaremos a 37 grados por 24 y 48 horas hasta vencer un crecimiento. Ya por último, en nuestra tercera práctica cinemática, a partir de las cajas de los mutantes crecidos, estandarizaremos 4 inóculos, haremos conteo de Neubauer y pipeteo. Posterior a esto, inocularemos 5 mililitros de los 5 estandarizados, en este caso los mutantes y nuestra cepa original, en un LL Meyer con 45 mililitros de suero de leche, cada uno, lo haremos por duplicado, e incubaremos los medios a 77 grados por 48 horas. Prepararemos una solución de NS y realizaremos una curva de calibración de medición para los azúcares reductores. Luego incubaremos las 4 placas 96 a 37 grados por 48 horas y registraremos su absorbancia a 550 nanómetros al finalizar su periodo de incubación. Ya por último realizaremos la prueba de actividad fermentativa de lactosa a las 24 y 48 horas para el control y el mutante por triplicado. Aquí podemos ver el diagrama donde puede ser más claro el procedimiento anteriormente descrito. Y finalmente tendremos que hablar de algo muy importante en nuestra práctica que consta de los factores de riesgo. Nuestro principal riesgo sería el uso de bromuro de tidio como agente mutagénico, que sería uno de los reactivos principales de nuestra práctica. Sin embargo, vamos a emplear diferentes medidas especiales para que estos riesgos disminuyan. Uno de ellos sería utilizar la cadena de extracción al preparar medios con bromuro de tidio. También durante la incubación de la Lactobacillus bulgaricus mantendremos los Erlenmeyer tapados. De cierta forma, aunque suena común, también emplearemos guantes de nitrilo, máscaras N95, las gafas protectoras, caretas y bata al momento de estar manipulando este reactivo. Notificaremos a otros grupos al trabajar con él o cuando estemos transportando este reactivo de un lugar a otro. Emplearemos medidas de protección en pocillos del screening, que estaría a bajas concentraciones. Y tendríamos las fichas de seguridad como de costumbre impresas para algún caso de emergencia que tengamos durante las prácticas. Cabe aclarar que tenemos que tener en cuenta que vamos a consultar con nuestros laboratoristas y profesores
para la hora de desechar este reactivo no sea perjudicial para el medio ambiente ni para las personas alrededor de este, dado que se trata de un reactivo cancerígeno y muy peligroso contra el ambiente. Estas son las referencias bibliográficas que empleamos durante la realización de esta presentación y pues de la futura práctica. Muchas gracias.